momento, familia, nuevamente, como lo dije en la oración, antes de entrar aún en estos versículos, quiero setear, por así decirlo, o darte un marco para entender, aún el título de la prédica es el enojo de Jesús. Y yo entiendo que al leer esto en el texto que leímos, tú dices, ¿el enojo de quién? Si yo ahí no veo enojo de Cristo de ninguna manera. Yo al contrario veo a un Cristo que está sanando. ¿Cómo tiene que ver esto con el enojo? Así que lo que yo quiero hacer es, no adelantándote lo que vamos a ver, pero sí dándote un trasfondo para cuando yo explique de dónde es que saco el enojo de Jesús, tú tengas, por lo menos así decirlo, un fundamento, no profundo, porque vamos a ver solamente 2 versículos, para darle cimientos a esta enseñanza, pero sí que tú tengas como una perspectiva de, oh, espérate, hay un lugar en la Biblia para este Dios airado por lo que está pasando aquí. Así que antes de esto, Moisés ha dicho lo siguiente, por ejemplo, en Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Más tarde el profeta Zacarías, como uno de los profetas en el Antiguo Testamento, conocidos por hablar de la santidad de Dios, del enojo santo de Dios, de la ira santa de Dios, cosa que ante nuestros oídos modernos no nos gusta. No hay una categoría para nosotros en nuestro radar de que hay un Dios airado, santo, justo y que eso es bueno. A eso nosotros por nuestra naturaleza lo rechazamos. Pero entonces escucha de Zacarías cómo es que él habla de lo que es esto que Dios mismo hace por su santidad, y es mostrar su ira, mostrar su enojo. Zacarías 8:14 al 17, en parte dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, tal como me propuse, está hablando el Señor, Él se propuso hacerles mal cuando sus padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien. Una cosa no contradice la otra. Son ambas el mismo Dios. Él se propone hacer lo que para tus ojos está malo, pero a la misma vez se propone hacer lo que normalmente sí queremos abrazar y es lo bueno. Pero escucha en qué término está hablando Zacarías. Me he propuesto hacerle bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso. ¿Por qué hacer esto y por qué no hacer esto? En el sentido negativo. Porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Palabras fuertes que normalmente nosotros ponemos a un lado porque nos incomodan. Y no es el Dios que yo quiero creer, y no es el Dios que yo he creído posiblemente. Entonces, la idea de esta mañana, ayudarte a entender nuevamente, es que el Señor está en una tarea que a veces nosotros no entendemos. El Señor está en una tarea de corregir, de hacer recto lo que se ha corrompido por el pecado. A nosotros nos gustan las buenas cosas porque normalmente y obviamente le rechazamos todo lo malo, o lo que nosotros podemos interpretar como malo. Pero Dios está en una tarea específica y es hacer lo que estaba quebrado o no iba por el lugar correcto. Él está en la tarea de enderezar, de hacer correcto lo incorrecto, de borrar el pecado, y Él lo hace desde su celo santo. Y este celo santo es su celo amoroso. No es un celo airado fuera de control, porque Dios siempre está en control. Y aún su ira no es una ira que de repente se encendió su ira y nadie sabía por qué. No, Él es un Dios santo, justo, que se aira por nuestro pecado, pero lo hace en un amor soberano con fines de salvar para sí un pueblo que ande en los caminos del Señor. Ahora te preguntarás, ¿qué es lo que más enoja a Cristo? ¿Tú te has hecho la pregunta? ¿Realmente qué es lo que más hace que Cristo se enoje? Otra vez, trato de ayudarte a entender que lo que tú estás pensando de enojo es un enojo pecaminoso, porque tristemente y obviamente nuestra interpretación del enojo y de la ira siempre está corrompida por el pecado. Entonces, para nosotros una persona enojada es, no, pecó. Bueno, normalmente todos nosotros nos enojamos y pecamos, pero Cristo, cuando Él se enoja, Él no peca. Entonces, pero ¿por qué es que Cristo se enoja? ¿Qué es lo que más le enoja a Él?
Bueno, la corrupción de su buena creación. Ya que las personas creadas a su imagen, este eres tú, este soy yo y todos los demás, y semejanza, hemos hecho algo gravísimo, y esto es cambiar su gloria por cosas creadas. Esto es, preferimos ir a alguien más o algo más que venir a Cristo. Preferimos negar la verdad y mantenernos en la falsedad. Preferimos promocionar cosas contrarias a Dios que obedecer a Dios. Preferimos todo lo opuesto a el buen creador. Por lo tanto, nosotros rechazamos esta gloria del Señor, y lo que esto hace es estar en una creación manchada por el pecado, caída por el pecado, donde vemos el mal nuestro y el mal de los que están a nuestro alrededor. Vemos una creación manchada por el pecado, pero todo esto tiene su raíz de una separación de la buena voluntad de Dios, donde escogimos nuestra voluntad caída y apartada de Dios. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo este enojo, toda esta santa ira, todo esto que es bueno de parte de Dios con lo que acabamos de leer? Si lo que leímos fue una sanidad de un leproso por Cristo. Bueno, vamos a llegar allá y lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver un enojo justo, de los versículos del 40 al 41, y después del 42 al 45 vamos a ver un enojo bueno. Lo que yo quiero hacer esta mañana es que tú entiendas el enojo de Dios desde esas dos perspectivas. El enojo de Cristo es justo y es bueno. Nuestro enojo, a diferencia, es malo. Y nos tendemos a pecar de una manera irada y pecaminosa. Dios y Cristo nunca hacen tal cosa. Por lo tanto, antes de explicar el enojo de Jesús en estos versículos, yo creo que veamos qué fue lo que causó este enojo en la vida de Jesús. Lo que vemos aquí es a un hombre que era un leproso acercarse a Cristo con esta petición, arrodillándose ante Cristo, le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Nos encontramos con esta persona que tiene una enfermedad bien seria y tiene una petición de urgencia. Ahora, tú posiblemente no vas a entender la seriedad del texto y aún el clamor de este hombre si tú no tienes una idea de lo que era ser un leproso en aquel entonces. O sea, no podemos entender al enfermo sin entender su contexto de este enfermo. ¿Qué era una lepra en aquel entonces y cómo fue que se atrevió a venir a Cristo para ser sanado? Bueno, yo quiero darte una idea para que tú entiendas quién eran estos leprosos. Estos leprosos eran personas separadas. Eran personas aisladas, puestas a un lugar donde solo habían leprosos, pero no podían estar con otras personas. Eran personas que estaban aisladas de todo lo que era considerado como sano o puro, porque al momento de ellos interactuar con alguien o con algo, ese alguien o ese algo se contaminaba. Entonces, eran personas que tenían que estar afuera de la ciudad. Vivían en ciertos lugares creados para ellos, donde estaban allá, no te podías acercar, no podías venir aquí. Eran personas que nuevamente vivían una trágica vida, separados por su enfermedad. Ahora, yo quiero que tú lo veas en el contexto de estos mandatos de Levítico. Yo quiero darte la idea del encuentro de un leproso con Jesús. Tiene un historial histórico y bíblico. Así que ve conmigo rápidamente a Levítico, y yo quiero que tú veas en Levítico cómo es que Dios dio la ley a Moisés para que dentro de la ley de Moisés se supiera cómo tratar con estos leprosos. Entonces, cuando tú vas a la ley, es decir, a Levítico, capítulo 13, los versículos del 45 al 46 nos dan una idea. Tú puedes ir a casa y leer todo el capítulo 13, todo el capítulo 14, que en parte lo vamos a ver, para entender cómo era una vida de un leproso en estos tiempos. Dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. Imagínate la condición de este individuo. No te imagines en un consultorio con un doctor que te diga: mira, tiene esta enfermedad. No, imagínate las circunstancias de este individuo todos los días de su vida. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará. Cuando vaya a la consulta. No, cuando esté en todo lugar. Inmundo, inmundo. Eso es lo que tenía que gritar. Eso era su vida. Inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Nuevamente te doy este contexto para que tú entiendas la necesidad de este leproso
al ver a Cristo, la necesidad de ver su enfermedad ante este Cristo. Era una necesidad obvia, urgente. Era la única esperanza posiblemente que este individuo tenía. En todo caso, lo que este individuo tenía que hacer, si era sanado, era presentarse ante un sacerdote. Este sacerdote, lo único que podía comprobar era: hay lepra. Eso es lo único que podía hacer. Hay lepra, usted está enfermo, por lo tanto, sepárese, váyase a un lado, vaya, no se junte con las personas. Esta persona lo que tenía era la potestad de decir dos cosas: o enfermo, o eventualmente, si es que había un milagro, sanado. Cosa que era muy poco probable en aquel entonces. Era: realmente estás enfermo y así morirás, separado de todo, aislado de todo. Tú estás en un lugar, en un rincón, te quedas bien lejos por allá. Era una enfermedad no solamente de dolor físico, pero una enfermedad que involucraba aún así lo espiritual, ya que esta persona podía en algunas sinagogas asistir siempre y cuando hubiese una pared o una tela o algo que lo separara. Entonces, aún de su comunidad, no simplemente que no podía convivir con ellos afuera, en un mercado, con los familiares cenando, almorzando, separado. Si es que había tal posibilidad, y la había, de ir a una sinagoga, tenía que estar en el cuartico de allá afuera que nos acerque a nosotros. No era simplemente doloroso espiritualmente, era doloroso físicamente, emocionalmente, estaba cargado estas personas, era completamente separado, así decirlo, de la congregación. Era separado de la vida cotidiana con sus familiares, con sus amistades, con la religión o el lugar espiritual, la sinagoga. Tenía que estar puesto a un lado. Se da la conclusión que algunos rabinos de aquel entonces decían que era posiblemente igual de difícil sanar a un leproso que levantar a un muerto. Esa es la condición tal. No era cualquier enfermedad. Era: mira, si tú puedes sanar a un leproso, tú puedes levantar a un muerto. Diciéndote en pocas palabras, de que tú te sanes de esta enfermedad, realmente hay pocas probabilidades. Tú te vas a quedar así para el resto de tu vida. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al texto nuestro y vemos que un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Tú tienes que entender, por lo menos en parte, la carga de este individuo, el peso de este individuo, la vergüenza de este individuo, el dolor de este individuo. Este individuo, en pocas palabras, estaba en una continua separación, aislamiento, dolor, desprecio, tristeza. Día a día estaba desesperanzado. No había absolutamente nada que me diera esperanza a mí. Nada. La única esperanza, si es que había tal esperanza, era que Dios tuviera misericordia y me sanara. Y en todo el Antiguo Testamento tenemos pocas historias de que Dios hizo eso con leprosos. Por tanto, no era que, bueno, Dios lo ha hecho anteriormente con tanta gente, lo puede hacer conmigo. No, habían ciertos casos que Dios había mostrado su compasión y su misericordia, pero no era el caso de todas estas personas. Por lo tanto, este leproso, al escuchar de que había un tal Jesús, seguramente este leproso tuvo que haber escuchado de su fama de ser un sanador. Seguramente tuvo que haber, quizás, podemos asumir, no sabemos, pero podemos asumir que posiblemente en una de estas sinagogas donde había un velo, donde había una pared donde él podía estar, posiblemente cuando Cristo entraba en las sinagogas, quizás, él estaba ahí, en una de estas sinagogas. Y no simplemente es que había escuchado de este Jesús capaz de sanar, pero seguramente había escuchado de este Jesús abrir el rollo o el libro y decir: este soy yo. Este hombre leproso separado, de repente encontró que había esperanza. Y que esta esperanza nuevamente se encontraba en aquel Jesús que tenía toda autoridad como para enseñar la verdad de Dios, como toda autoridad dada por Dios, porque Él es Dios, de sanar. Él tiene ambas. Y este leproso posiblemente encontró esta esperanza. Ahora, yo quiero recordarte cómo es que Cristo ha mostrado su poder, por lo menos en estos versículos anteriores a esto, en sanar. Nuevamente, yo quiero que tú veas al leproso en su necesidad, al contexto histórico, el contexto religioso en aquel momento, pero también la esperanza que él tenía al ver que Cristo había llegado. Hemos visto, por ejemplo, a Cristo en varias ocasiones sanar a un hombre de un espíritu inmundo, lo vimos en el versículo 23, lo sanó, le quitó este demonio, este espíritu inmundo. No simplemente esto, hemos visto a Jesucristo sanar a la suegra de Pedro con esta fiebre, la sana,
También hemos visto en el versículo 34 de la semana pasada que sanó a muchos enfermos, no a todos, pero a muchos enfermos y a muchos endemoniados. Por lo tanto, el leproso al ver a Jesús sabía que había alguien diferente. Otra vez, no podemos decir que él completamente sabía que era Jesús, Hijo de Dios, pero por lo menos entendía que este Jesús tiene autoridad para sanarme a mí. Lo que podemos interpretar es que su desespero de venir a Cristo era no simplemente entendiendo su enfermedad, su poca esperanza, no era ir a un doctor, no era que no tenía recursos y no podía haberse sanado porque no podía ir al mejor doctor, no, literalmente no tenía esperanza física y de alguna manera podía ver a este Cristo como aquel que podía hacer algo por él, mi último recurso. Es ese Señor que está ahí. He escuchado cosas maravillosas de Él, he visto cosas maravillosas de Él, y mi única esperanza es tratar de llegar a este Señor y hacer lo que era condenado por la ley, acercarte a un limpio. Él sabía lo que se estaba lanzando. Él sabía la distancia, lo que tenía que hacer alrededor de gente limpia, si es que podía estar por lo menos en ciertas distancias, era recordarte: inmundo, inmundo, cosa que tú al escuchar no decías, mi hermano, tranquilo, yo te voy a dar un abrazo. No. Era decir, por lo menos, lo mínimo que tú puedes hacer para mi propio bien, es decirme que tú eres un inmundo. No simplemente eran los rasgos físicos de esta persona, las condiciones físicas, pero era el clamor de esta persona. Por lo tanto, lo que encontramos aquí era, sí, este leproso sabía que era un leproso. Él sabía su condición de leproso. Pero también de alguna manera podemos decir que él conocía y había escuchado y sabía la condición de Cristo como el único capaz de traer sanidad a su vida. Por lo tanto, la pregunta es: si quieres, límpiame. Si quieres, puedo ser limpiado. Es decir, no tanto depende de mí, porque yo he visto mi necesidad, estoy enfermo, estoy aislado. Si tú quieres, yo puedo ser sanado. Por lo tanto, este leproso hizo algo asombroso de acercarse a un limpio, pero más que eso, Cristo hizo algo asombroso. Y es que el limpio se acercó al inmundo. El leproso no simplemente no grita, inmundo, inmundo, ve al único posible esperanza y decirle, tú me puedes limpiar. Y en vez de Cristo decir, apártate de mí porque la ley está, que yo no me puedo acercar a ti, Cristo conocía que parte de la ley también era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Él entendía tal mezcla. La ley no simplemente es apártate de mí, inmundo, es yo me acerco a ti. Y eso lo vamos a ver a lo largo de Marcos. Aun cuando llega el día del reposo, que la ley era no hagas nada, Cristo dice, no. El día del reposo no fue hecho para que el hombre le sirva el día del reposo. El día del reposo fue hecho para que el hombre pueda hacer lo que es recto y justo, aún en este mismo día. Por tanto, encontramos esta situación que Cristo viene y al ver a este hombre enfermo, se acerca a él, pero algo dentro de Jesús ocurrió que a simple lectura o vista no logramos ver. Cuando tú ves ahí, dice, puedes limpiarme, la traducción nuestra trata de mostrarlo como usando esta palabra, movido a compasión. Tú puedes estar pensando en Cristo como, wow, se movió, es decir, algo dentro de él, al ver la situación de este individuo, se movió en ternura y en compasión. Es tanto así que en mi esquema de la estructura de esta serie, yo ya tenía el título para esta predica, La compasión de Jesús. Por lo que leí, cuando yo hago la serie, todo lo que vamos a estar viendo estos próximos meses, yo tengo ya todos los títulos de lo que yo pienso que el texto está hablando, pero no es hasta ese martes y esa semana que yo comienzo a estudiar los versículos, que esta semana me di cuenta, por más que dice movido a compasión, esta palabra compasión ahí yo la tengo que explicar. Porque no simplemente es que Jesús tuvo este agrado dentro de decir, oh, este pobre individuo ha sufrido tanto, este pobre individuo ha pasado tanto rechazo, tanta aflicción, me voy a compadecer de este hombre. Algo ocurre dentro de Jesucristo y la palabra correcta es que se enojó, se irritó. Para darte una idea, es un participio que está ahí y viene de un verbo que muestra que Jesús se irritó, se fue provocado a ira, al enojo. Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo yo sé que eso es cierto? ¿Cómo yo sé que la palabra que está ahí detrás, que el verbo es orgizo, significa enojo? Bueno, ¿sabes por qué? Porque Cristo la usa en unas parábolas.
¿En qué parábola Cristo usa esta misma palabra? Bueno, Él la usa cuando un rey perdona a un deudor, a uno de los siervos, porque le debía una suma increíble, que si tenía que pagar con toda su vida hasta que mejor dicho, muriera pagando la deuda. Este rey, al escuchar al siervo decirle, perdóname, perdóname, el rey dice, sí te perdono, tranquilo. Toda tu deuda perdonada. Dice la parábola o la historia que este siervo salió y se encontró ¿con qué? Con otro consiervo. Y este consiervo le debía algo a este, no comparado a lo que él le debía al rey. Este siervito encuentra a otro siervo y este siervo, cuando escucha la plegaria de este, lo mismo que le había dicho, le dice, que te perdone. No, ven para acá y te voy a llevar a que te pongan preso porque tú me vas a pagar todo lo que tú a mí me debes. Otros escucharon, van del rey y le dicen todo lo que había pasado. Y dice literalmente Mateo 18, 23 al 34, que es toda la historia, que el rey se enteró y enfurecido. Misma palabra que Marcos usa aquí en cuanto a Jesús. El rey no fue compadecido, no fue movido a compasión, fue enfurecido por cómo este siervo había tratado al otro siervo. Ahora la pregunta es entonces, después de haberse enfurecido, lo entregó a los verdugos y ahí conocemos su historia. Ahora, si esta es la misma palabra que este rey se enfureció y al leer el texto decimos movido a enojo, tú dices, espérate, explícame un poco más esto porque no se entiende. Qué bueno. Cuando yo traduzco y pongo entonces, si ese enojo lo voy a poner ahí, movido al enojo, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. No hace sentido. ¿Por qué se va a enojar si lo va a sanar? Nadie va a un doctor con la cura y viene el enfermo y el doctor le dice, te voy a sanar aunque estoy enojado. No haría sentido, a menos que el doctor se esté enojando con algo más. No es con el paciente, por así decirlo. No es que Jesucristo se enoje directamente con este leproso. Algo más está pasando aquí que el texto nos está tratando de ayudar a entender. Cristo no se enoja con el leproso directamente. Cristo lo que lo molesta y lo irrita es la condición de su mundo caído. Lo que lo irrita a él es la condición de lo que el pecado ha hecho en su creación. Lo que a Cristo lo irrita y lo molesta y lo enoja es ver a un pobre leproso enfermo por vivir bajo un mundo caído. Obviamente ese leproso era un pecador, pero más que el pecador eran las condiciones que Cristo encontró al venir a esta su creación. Lo que lo molestó a Cristo es ver estas condiciones que han traído el pecado. Por eso es muy importante. Al entender cada una de estas citas divinas del Dios Cristo para sanar, no nos quedemos con la enfermedad física. Nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros no estamos leyendo una historia del doctor Jesús. A veces pareciera así. Wow, sanó a esto. Y nos quedamos con el sanador. Y la pregunta que normalmente hacemos es, ¿y cuándo va a ser mi turno? ¿Cuándo Él me va a sanar a mí que yo estoy enfermo? Pero el texto tiene que ayudarte a ver más allá de la sanidad física y externa de Jesús, lo cual lo hizo, pero no lo hizo con todos. Y el fin de la sanidad física no es la sanidad física. Hay algo más allá que tenemos que ver en el texto. Es tanto así que varios comentaristas me ayudaron a entender esto. Uno de ellos, Ken Hughes, dice, los milagros de Cristo eran parábolas. Debemos notar que la lepra era especialmente un símbolo del pecado. Y su sanidad, especialmente una parábola de la liberación del pecado. Nosotros nos podemos quedar con el leproso y ver, wow, fue sanado de su sanidad física. Wow, fue restituido a la comunidad. Wow, fue. Y perder de vista lo que el texto te está gritando a ti mismo y a mí mismo. Ve más allá de lo físico, porque tu problema mayor, Michael, no es lo físico. Es lo interno, es lo espiritual. Por más que hay necesidades físicas que a Dios le interesa y que Dios tiene toda potestad y toda autoridad para sanar, la pregunta en medio de la enfermedad o sin enfermedad o con diferentes circunstancias no es cuándo me vas a sanar, es qué estás haciendo aquí adentro.
Y si yo no veo eso, me voy a perder la oportunidad de entender cualquier circunstancia sobre mi vida como un vehículo, no para decir sáname, porque Él lo puede hacer y le podemos pedir sanidad, pero es sáname aquí adentro. Sáname en lo profundo, sáname nuevamente en lo que nadie puede ver, porque la sanidad de Cristo fundamentalmente y principalmente no es tu sanidad física, es tu sanidad espiritual. Porque al fin y al cabo, este cuerpo que tú tienes y que yo tengo va a quedarse aquí. Y tú vas a tener un nuevo cuerpo. Lo más interesado de Cristo es tu vida espiritual, lo que nadie ve, por más que se manifieste de una manera externa, una enfermedad, esto es lo externo. Hay algo más aquí adentro. Por lo tanto, el enojo de Cristo, movido al enojo, sí extiende misericordia, pero el enojo lo llevó a ver la situación caída de la naturaleza y de la creación y moverse al enojo por lo que ha hecho este pecado en su creación y en cada uno de nosotros. Un teólogo, Alvin Plantinga, dice, Dios odia el pecado. Esto todos lo conocemos, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios odia el pecado? No solo porque viola su ley, sino más sustancialmente porque viola el shalom. No simplemente es paz, como muchos que quieren ser judíos ahora dicen shalom todo el tiempo. No, shalom no es simplemente esto de paz. No, shalom bíblicamente es una paz completa, integral, es decir, una paz que compone toda tu vida. La ley o el pecado no solamente violenta la ley, pero el pecado violenta esta idea de completo delante de Dios, esta idea de entero delante de Dios, esta idea de violentar todo aquello que sea contrario al Señor, porque rompe la paz, porque interfiere con la forma en que se supone que deben ser las cosas. Cristo está enojado ante eso. Y a menos de que tú entiendas el enojo santo de Dios contra todo aquello contrario a Dios, vamos a permanecer en todo aquello que es contrario a Dios. Porque nosotros hemos hecho de Cristo un Salvador que lo aprueba todo. Hemos hecho de un Salvador Cristo y de Dios santo y perfecto como aquel que ve mi pecado y dice, bueno, de todas formas ya te perdoné. Bueno, ya pediste perdón. Bueno, si he visto 2 días de fruto. Bueno, al fin y al cabo, sé que tienes pecado en ti, te espera un día sin pecado, por lo tanto, está bien, ya mi hijo murió por ti. Nosotros hemos hecho de Cristo y toda situación contra el pecado algo como que podemos negociar con Él. Algo como que, bueno, Él me entiende, yo al fin y al cabo soy un hombre caído y pues Él me comprende. No, Él no te entiende, Él no te comprende. En el sentido de que Él apruebe tu pecado, Michael. Él no lo comprende en el sentido de decir, bueno, te comprendo, está bien. No, Él quiere entrar bien adentro a mí. Por lo tanto, la pregunta que yo me hacía esta semana y te hago a ti es, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te duele? Algunos se tocan la espalda y me dicen, aquí abajo la espalda. No estamos hablando de la espalda. Algunos dirán, bueno, el estómago, tengo una hambre ahorita. No estamos hablando de eso. Bueno, me duele la cabeza, que anoche no dormí muy bien. Ok. Todos son dolores normales. Algunos podrán estar dolidos por enfermedades mucho más serias y son obviamente notables. Unos podrán decir, bueno, estoy dolido por circunstancias en mi alrededor, estoy dolido por circunstancias dentro de mi familia, estoy dolido y son cosas obviamente presentes y verdaderas. Pero ¿qué es lo que más te duele? O, me preguntaba esta semana, ¿a qué le temes más? ¿A qué es lo que más le temes? Algunos de nosotros diríamos, bueno, ¿a qué le pasa algo a mi familia? ¿A qué le temes más? Bueno, a que me dé un reporte que no quiero escuchar del doctor. ¿A qué le temes más? Bueno, a que el mercado se caiga y pierda todo. ¿A qué le temes más? A que me quiten el trabajo. ¿A qué le temes más? Si tú puedes poner una lista de cosas, que normalmente hablando ponemos lo externo. O tememos a lo que puede hacerme a mí bajo un mundo caído del pecado de alguien más conmigo o de el pecado que puede generar el mundo caído una enfermedad. Le tememos a todo aquello que está fuera de nosotros. La verdad nuevamente es que nuestro temor muchas veces se ve con un mundo externo. Y pocos son los que le temen a ese hombre interno. Pocos son los que ante la realidad de su pecado delante de este Dios santo, dice, lo que yo más temo es pecar contra Dios. Lo que yo más temo es no seguir siendo cambiado por Dios. Lo que yo más le temo es ofender y herir a personas a mi alrededor. Lo que yo más temo es hacer lo que yo he hecho anteriormente y continuar haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. Ese debe ser el temor más grande de tu vida. ¿Sabes por qué?
Porque el temor más grande de tu vida y mi vida no es lo que el hombre puede hacerme. Porque el rey David, después de haber pecado, y entendió que el temor más grande es ofender al Dios Santo. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es temer al Señor. Dios quiera que nosotros aquí entendamos nuevamente que Cristo sí sanó a este individuo, pero Cristo se enojó severamente por ver la condición que el mundo ha traído, que el pecado ha traído a este mundo, el cual tú y yo vivimos. Por lo tanto, Jesús desea limpiarnos. Qué curiosa esa pregunta, que nuevamente tú puedes poner ahí una enfermedad física, pero como acabamos de decir, toda sanidad física de Cristo tiene una enseñanza espiritual. Y podemos poner ahí, bueno, yo tengo una enfermedad, pero puedes poner ahí una dolencia por tu propio pecado, puedes poner ahí tu propio pecado. Y qué maravillosa pregunta. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Cristo, si quieres, límpiame? Si quieres realmente, purifícame, santifícame, Señor, por favor. ¿Cuándo te has visto desesperado por tu pecado y ya no más, como aquel leproso? Si ya no quiero estar más aislado, ya no quiero estar más separado, ya no quiero ofender más, ya no quiero decir inmundo, inmundo, inmundo. Quiero venir delante de ti para decirte, límpiame, límpiame, límpiame. Porque lo curioso y lo más maravilloso de esto es que Cristo lo limpió y se acercó ante este leproso. Por lo tanto, no puedes decir, es que Dios ya no hay esperanza para mí, yo soy un caso perdido, yo realmente ya, mejor dicho, sigo pecando y peor aún. No, porque ese no es Cristo. Cristo entiende y ve tu pecado, pero no lo minimiza. Cristo se acerca a ti ante tu pecado y dice, yo quiero trabajar en ti. Yo quiero trabajar en aquellas cosas que son contrarias a Dios. Yo quiero trabajar precisamente no en tu mundo externo para decorarlo. Quiero trabajar en tu mundo interno para que entiendas el mundo externo. Quiero trabajar en aquello que es eterno, tu corazón, tu casa, tu salud, todo eso se va a acabar. Algún día vendrá ese fin. Lo más importante en la tarea que Cristo está es que venga a sanar y hacer lo que nadie quiere hacer ante un pecador, que es alejarse del pecador. Por eso es que nos escondemos. Por eso es que minimizamos nuestro pecado. Porque si decimos cómo somos, tenemos temor a ¿qué? A ser rechazados. Pero Cristo conoce cada y una de nuestras circunstancias. Y la invitación es a que conozcamos de su enojo justo, no para apartarnos de Él, pero para venir ante Él. Porque precisamente Cristo le dijo, quiero y sé limpio. Lo tocó, lo sanó. Por lo tanto, Cristo quiere sanar cada uno de nuestros pecados. Cristo quiere que miremos de adentro con un diagnóstico con el doctor espiritual y le digamos, ¿cuáles son mis dolencias? Es lo que está pasando en mi vida, mis circunstancias. Por favor, sáname. Por favor, cámbiame. Por favor, hazme un hombre nuevo. Por favor, por favor. Y seguro tú vas a escuchar de Cristo, quiero. ¿Sabes por qué? Porque conozco tanto tu pecado y la seriedad de tu pecado que no me hice loco y lo puse bajo el tapete. Te amo tanto mi santidad y mi nombre y mi gloria, que di mi vida públicamente por esos pecados. Por tanto, Cristo nos mueve del enojo justo a entender ahora su enojo bueno. Versículo 42 en adelante, entonces encontramos que este enojo justo de Cristo es aquel que sí ve las circunstancias de nuestro pecado como consecuencias de nuestro pecado. Él ve la creación manchada, la creación caída con criaturas caídas, pero Cristo se duele ante esta situación. Este es su enojo justo. Ahora, de su enojo justo podemos ver su enojo bueno. Y su enojo bueno es nuevamente que de lo justo Él quiere que vivamos según ese justo. Cristo está interesado no simplemente en que veamos su enojo, ira contra lo pecado, contra aquello que ofende a Dios y nos destruye a nosotros. Cristo está interesado en que al ver esto podamos decir, bueno, Señor, no es así. Entonces, ¿cómo es? Y Cristo darnos indicaciones de cómo entonces vivir según su palabra. Nuevamente, Cristo lo despide al hombre. Pero vemos nuevamente una palabra que es la misma palabra, en diferentes maneras. Tú te das cuenta, el versículo 42 dice, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Versículo 43, entonces Jesús lo despidió enseguida, ¿cómo? Amonestándole severamente. Esta palabra, que tratamos de traducirla de la mejor manera, amonestándole severamente, literalmente Él lo expulsó y le ordenó hacer algo.
No fue una palmadita en la espalda, ya está sano. Sí, ya está sanado. Pero a la misma vez su respuesta es una también de enojo y de molestia. Y nuevamente yo te dije al principio, leer el texto, tú dices, pero no entiendo por qué nuevamente se enoja. No entiendo por qué uno se mueve a compasión o se mueve al enojo y lo sana, pero a la misma vez, una vez está sanado, Cristo vuelve lo amonesta, tiene este sentido dentro de sí y de alguna manera lo corrige y le dice algo que no debe de hacer este leproso. Literalmente lo sacó en molestia. Ahora es difícil entender porque tú dices, pero ¿por qué lo va a sanar y después se va a enojar con el que lo acaba de sanar? Entonces, hay dos maneras de interpretar ese texto. Yo no quiero perderte en esto porque yo quiero que tú entiendas. La primera manera que podemos interpretar esto es que se enojó sabiendo lo que este leproso iba a hacer. Es decir, te acabo de sanar, te voy a decir que no anuncies quién hizo esto, a ti te va a importar poco lo que yo te dije, no vas a hacer lo que yo te dije, vas a hacer contrario a lo que yo te dije. Puede ser que esa sea una de las interpretaciones. Ahora, mirando todo el contexto, yo pensaba, ¿he visto a Cristo de alguna manera enojado de la misma manera después de sanar a alguien? Sí. En todo nuestro estudio, en el primer capítulo lo hemos visto. Por ejemplo, yo quiero que tú veas el versículo 25, cuando dice, en el versículo 24 está este demonio, este espíritu inmundo, yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Versículo 25, Jesús lo reprendió, diciéndole, cállate y sal de él. Versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Y entonces ahora venimos a nuestro versículo, en el versículo 44, cuando vemos que dice, en el versículo 43, amonestándole severamente, mira, le dijo, no digas nada a nadie. Si no ve, y ya es lo que la ley te ha dicho que tienes que hacer. Presente ante el sacerdote, que él te diga, según Levíticos 14, lo que tienes que hacer para entregar un sacrificio y que el sacerdote te diga, limpio estás. ¿Por qué es que Cristo se enoja entonces? Bueno, vemos un patrón en Cristo. Que el enojo de Cristo era posiblemente la declaración de quién Cristo es antes del tiempo de Cristo. Su molestia nuevamente era con que la gente lo siguiera simplemente por una fama de ser un sanador, más de una fama por ser el Hijo de Dios. Su molestia era que públicamente iban a anunciar, ahí viene el sanador. ¿Hay más leprosos aquí? A mí me sanó él, sánalo. Hey, es que yo no he venido a sanar tu lepra física. Yo he venido a que tú entiendas que yo soy el Hijo de Dios anunciando el reino de Dios. Yo soy el Hijo de Dios que viene a traer sanidad de tu peor enemigo y es tu pecado delante del Dios Santo. Cristo nuevamente no le interesaba para nada tener una fama con un grupo grande de personas que lo seguían anunciándolo. El sanador viene, el sanador viene. No, Cristo venía anunciando el reino de Dios acercado, por lo tanto arrepiéntanse de sus pecados. Ese era el mensaje de Cristo. Entonces cuando vemos que lo amonesta severamente es, no hagas, por favor, lo que yo te voy a decir, porque precisamente no es mi hora todavía. ¿Y por qué? Porque precisamente vemos en los textos, en los versículos finales, que cuando éste divulgó abiertamente el hecho y proclamó a tal punto, escucha esto, que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Quiere decir que la fama de Cristo hizo lo que Cristo no quería. Lo que él quería era predicar el reino de Dios. Lo que Cristo quería era anunciar la necesidad más importante, la interna, pero ante la sanidad física y externa, cualquiera puede nublarse, cegarse a lo más importante que es tu corazón. Por lo tanto, nuevamente, ¿está Cristo interesado en mi bien externo o mi bien exterior? Por supuesto que sí, pero ¿eso es lo más importante? Por supuesto que no. Por lo tanto, una buena dosis de una buena doctrina de la palabra de Dios te va a informar que ante la enfermedad Dios puede sanarte. Sí. ¿Es poderoso? Por supuesto que sí. ¿Es soberano? Por supuesto que sí. ¿Pero tiene que sanarte? Por supuesto que no. Porque si el fin mayor de la enfermedad o de la circunstancia en la cual tú estás viviendo es que tú crezcas espiritualmente y la imagen de Dios, de Cristo sea formada en ti, bueno, entonces vamos a estar de acuerdo con Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien
para aquellos que son amados por Dios o que aman a Dios. ¿Y cuál es este bien? Versículo 29, que sean formados a la imagen del Hijo de Dios. Sea por medio de la enfermedad o por medio de la sanidad, el fin mayor de Cristo es que tú seas más como Cristo. Eso es lo que Cristo está buscando en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Jesús está levantando muertos, sí, sanando enfermos y dando vida y sanidad para que vengamos a Él. Lo que Él está haciendo es literalmente levantando gente enferma. Y el problema nuestro es que hasta que no nos digan que estamos enfermos físicamente, no nos recordamos que estamos enfermos espiritualmente. Y así como tú necesitas un doctor que te diagnostique bien y te diga, sí, hemos confirmado, está enfermo. Nosotros necesitamos a Cristo y su palabra para que diga, hemos testificado y estamos diciéndote que estás enfermo, Michael, espiritualmente. Pero no nos gusta eso. Rechazamos eso. No, espérate, yo no estoy tan malo, yo soy bueno, yo hago cosas buenas. No, estás enfermo, Michael. Y a menos de que tú y yo entendamos la seriedad de nuestra enfermedad delante del buen Cristo, delante de Él, seguiremos entonces con una imagen distorsionada de Dios en nosotros. Una imagen completamente contraria a lo que Cristo quiere para ti. No importa si estás casado, soltero, no importa si tienes hijos, no tienes hijos, si tienes trabajo, no tienes trabajo. La imagen de Dios en ti es aquella formada internamente con frutos externos, por supuesto que sí. Pero Dios quiere nuevamente que nosotros entendamos la necesidad espiritual. Nuevamente, Pastor Ken Hughes me ayudó mucho cuando él dice, cuanto menos sepamos que hay algo mal con nosotros, más completa será nuestra lepra. Es común decir, oye, estoy bien, cuando tenemos la muerte de la lepra en nuestras almas. No hay nada más peligroso que te estén diciendo, estás enfermo. Es decir, no, pero yo estoy bien. Mira, por favor, sigue el procedimiento médico. No, yo me voy a curar, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo estoy bien. Y que la Biblia nos diga, Michael, estás enfermo. Sigue el procedimiento. No, yo estoy bien. No, más bien, mira, háblale a aquel que está allá. Ese sí está bien enfermo. Ese sí necesita ayuda. Gracias, Cristo. El enfermo es el que está allá, o el enfermo es el que está al lado mío, el que está al lado mío, o mis hijos son los enfermos, pero yo no estoy tan enfermo. O no estoy enfermo. Por eso es que tenemos que crecer a ver a Cristo tan interesado en nosotros que Él va a orquestar circunstancias en tu vida para que aprendamos que la pregunta mayor no es ¿qué de mi bien externo? Pero que levantemos nuestra mirada y digamos, Cristo, ¿qué es el bien interno que quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Cómo yo crezco a ser más como Cristo? ¿Cómo yo crezco a ser como Él? No que yo vaya a ser perfecto en esta tierra, pero que sí desee crecer en perfección como Cristo. O podemos poner una palabra bíblica, ser santo, porque yo soy santo. No es una opción, es un llamado de Cristo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que vernos como lo que somos. Tú y yo somos vasijas. Ahora bien, a veces pensamos que las vasijas que somos aquellas buenas porcelanas, lindas, que se han pasado por herencia. Mi abuelita me dio esta porcelana que cuesta tanto y está ahí perfecta, nadie la toca, se queda ahí. Esa soy yo, la vasija de Cristo. No. Tú eres una vasija que Cristo encontró, hecha a pedazos, y Él la está formando su imagen. No has llegado todavía, créeme, hay áreas en esa vida de tu vasija que Él está formando y formando y formando. Llegará un día donde en aquella gloria, en aquellos cielos, tú y yo seremos presentados como unas vasijas perfectas por el perfecto Cristo, y ante esta realidad, esa vasijita no va a decir, ahora yo soy perfecto. Esa vasija ya en la gloria se tira al suelo y dice, sola gloria a Él. Pero esa vasija, mientras que llega allá, no se espera y dice, bueno, tengo 1000 grietas, tengo 1000 errores, tengo 1000 pecados, yo me espero a esa realidad. No esperes a esa realidad, porque si persistes en un pecado no confesado y arrepentido, posiblemente tú no eres una vasija de Cristo. Y eso es lo más peligroso, asumir que eres una vasija de Cristo, cuando tu vida no luce como Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer en entender las grietas que tenemos. Esta semana aprendía, o me recordaba, realmente que hay una diferencia entre lo que son fisuras y grietas. A veces a nosotros nos encanta decir que tenemos fisuras.
¿Sabes qué es una fisura? Bueno, fisura, yo me puedo buscarlo, son aberturas pequeñas que son superficiales. Y entonces decimos, no, es una fisura. Es algo superficial, pequeñito. No, tú no tienes fisuras espirituales. Tú tienes grietas grandes en tu vida. Que a menos que las veas como grietas grandes en tu vida, no vas a ver la necesidad grande y enorme del gran yo soy, del gran Cristo que quiere sanar tu vida. ¿Y sabes cómo es que Cristo ha escogido sanar tu vida y la mía? De una manera que no es conforme a nuestra manera. No es conforme a nuestra economía. ¿Sabes cómo Cristo ha escogido construir tu vida para sanar tu vida? Bueno, te recuerdo Jeremías, Él va a arrancar y derribar. No, pero a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta eso. Cristo, tú quieres construirme en base de aquí para arriba, pero no me destruye de aquí para abajo. No, Cristo no hace eso. Cristo no va a construir su iglesia en base a una simiente por el pecado caída que eventualmente va a caer. Yo recuerdo que estábamos en República Dominicana, no me recuerdo en qué lugares que estábamos, creo que era en Boca Chica, creo, no recuerdo, estábamos por ahí y recuerdo que nos llevaron a dar un paseo y había un edificio, ya no recuerdo dónde era, pero un edificio que, wow, era alto. Y nos decía la persona que estaba manejando, y yo digo, pero eso se ve como abandonado. Ah, sí, es que el diseñador no sé qué, o el que diseñó esta aventura de este supuesto edificio que iba a ser lindo, no calculó bien, no se construyó bien la cosa, y ahora no hay plata para terminar porque tienen que tirar todo eso. Y ahí está eso, abandonado. Y yo le digo, pero, ¿y entonces qué tienen que hacer? Tienen que tirar todo. Pero ahora no hay nadie que se quiera meter en ese asunto. Bueno, a veces queremos que Cristo construya mi vida en el último piso allá. Y Cristo dice, no, ¿sabes qué? Según Jeremías, yo voy a arrancar y voy a derribar. Yo voy a destruir y voy a derrocar. Pero eso no nos gusta a nosotros. Pero la única manera que Dios cumpla lo que Él mismo dice ahí después de estas palabras, porque voy a edificar y voy a plantar. Si tú esperas, amado creyente, que Cristo no te destruya, tú no has entendido el cristianismo. Y no esperes a tiempos difíciles en tu vida, como las que yo estoy aprendiendo, para que Dios te muestre y te grite, yo quiero derribar tu vida, Michael. Porque lo más importante es tu vida interna. Y yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para mostrarte que no eres tú. Yo te estoy construyendo desde la plataforma de quebrantamiento por tu propio pecado, Michael. De la manera que entonces respondemos nuevamente a, creo que más me duele. Quiera Dios que crezcamos en que mi pecado me duele. No quiero más pecar delante de mi Señor. No quiero ofenderle. No quiero pensar en que hay otros pecados fuera de mí. Como prioridad soy yo. Por lo tanto, Cristo está formando su iglesia. Y esa es la gran esperanza. Yo compartía con alguien esta semana que yo creo que la iglesia en nuestro tiempo es una iglesia que está viviendo tiempos como los profetas. Nadie quiere escuchar. Ya cualquier idea, una iglesia grande, bonita, olvídate de todo eso. Dios quiere edificar su iglesia. Y Él lo va a hacer desde adentro. Seamos los que seamos, Cristo está en la tarea de hacer lo que Él nos ha dicho. Presentar a su iglesia sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante, con gozo delante de su Padre. Él la va a presentar y no le va a decir a su Padre, bueno, son malos, yo dejé así y ahora los voy a hacer aquí. Bueno, no, son malos, los estoy haciendo cada vez más como a mi imagen para presentarlos a gloria un día. Por lo tanto, ¿qué es lo que Cristo quiere destruir en ti que le enoja tanto? ¿Qué es lo que Él quiere destruir en ti que le enoja tanto? No porque te quiere destruir a ti, porque es que su Hijo fue destruido por ti. ¿Qué es lo que le enoja tanto a Él que dice, no es según lo que yo he dicho? No es así, Michael. No es simplemente esto, es conocer esto y andar, es ver esto conexión. ¿Qué es lo que Cristo quiere derribar en ti y en mí? Son cosas supremamente importantes de preguntarnos, porque Él nos quiere ver libres. Él nos quiere ver libres, como Él ya hizo esta gran obra. Y en vez entonces de estar gritando lepra, lepra, inmundo, inmundo, ahora por gracia en Cristo podemos decir limpio, limpio. Limpio estoy siendo. Es un participio, es una acción continua. Él está limpiándome, Él me está sanando, Él me está santificando cada vez más. Por lo tanto,
como nos maravillamos con la limpieza de este leproso, la oración es que Dios haga de nosotros gente cada vez más limpia espiritualmente. Y hasta que no te veas como en aquella necesidad de, aquí estoy, si tú quieres, límpiame, jamás vas a buscar a Cristo por lo que Él quiere hacer en ti, y es cambiar tu vida. Esa es la oración. Que de aquí tú salgas diciendo, ¿hay algo más en mí, Señor? Obviamente hay mucho más. ¿Hay algo más en mí que tú quieres trabajar? Ok, aquí yo estoy, Señor, soy tu vasija, rota y redimida, con grietas, pero tú me quieres sanar. Aquí estoy, yo no quiero jugar más al creyente que no tiene pecado. No tengo pecado, Señor, aquí estoy, aquí yo no quiero jugar a ser un cristiano, no quiero jugar a ser iglesia. Esta es mi vida, Dios, esta es mi vida. Que esa sea nuestra disposición. Porque solo de esa manera podemos ver que Cristo quiere sanar. Y si tú no has conocido de Cristo, es decir, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Cristo, lo primero es arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo. Ven a Él. Cristo no hay esperanza en Él. Así que déjame orar por ti. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra que nos recuerda, Dios, que tenemos una gran necesidad. Y esta gran necesidad es una gran persona. Y es Cristo. Y ante este gran Cristo, poder venir arrodillados, implorando, si quieres, límpiame. Y tú decir, quiero, sé limpio. Sigue haciendo esta limpieza en nosotros, Señor. Sigue haciendo esta limpieza. Te damos gracias porque tú eres la iglesia y tú has prometido levantarla, santificarla. Oh, gracias por ser el santificador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, familia.